Eso. Ok. Ahí fui por el cargador. Pasa que yo no tuve luz en todo el día. Me volvió tipo 8 de la noche. Entonces la cargué unos 40% y dije, con eso me alcanza, pero no. Consume una banda esta notebook. No sé por qué. Entonces, básicamente, ¿sí? La ley de Laplace eh, es lo que yo voy a utilizar para explicar la hipertrofia concéntrica, ¿sí? Entonces, cuando yo me someto a una sobrecarga de presión, voy a hacer hipertrofia concéntrica. El grosor de la pared, ¿sí? Se va a aumentar, ¿sí? Entonces, esto suele pasar porque la poscarga está aumentada, ¿sí? A ver, ¿cómo explico esto? Ustedes tienen acá, ¿sí? Un problema en la válvula aórtica. El problema es que esto que se tendría que abrir en 80 mililitros de mercurio se abre como en 160. Porque la tienen calcificada, porque tienen estenosis, tienen un problema para abrirla. Entonces, lo que va a pasar acá es que al músculo lo único que se le ocurre para poder abrirla es voy a hacer más músculo. Así me contraigo y la puedo abrir más rápidamente, ¿sí? Entonces van a hacer hipertrofia de tipo concéntrica. Crece básicamente en grosor la pared, ¿sí? Pero esto termina repercutiendo. ¿Por qué? Porque si crece en grosor, lo que va a pasar es que la cavidad se reduce, ¿sí? Entonces lo que va a eyectar cada vez es menos, ¿sí? Entonces nada, eso es hipertrofia concéntrica, va a suceder por sobrecarga de presión, porque yo voy a necesitar un mayor volumen para abrir esa válvula aórtica, ¿sí? Eh, y nada, entonces yo lo que va a pasar acá en la sobrecarga de presión, ¿sí? Es que yo no puedo inyectar la sangre porque la válvula aórtica eh, me pide básicamente mucha presión. Yo no puedo inyectar la sangre porque la válvula aórtica me pide mucho volumen. No, me pide mucha presión. Y esto va a provocar, ¿sí? Que aumente la poscarga, ¿sí? Entonces nada, si mi poscarga está aumentada, ¿sí? Yo voy a tener más tiempo de contracción isovolumétrica, por lo que el periodo eyectivo se reduce. Yo voy a eyectar menos, ¿sí? El corazón va a compensar esto aumentando la presión de su pared y a la larga hipertrofiando sus paredes del ventrículo. Y con esto reduce la tensión de sus paredes para que le cueste menos trabajo eyectar, ¿sí? Pero bueno, en este escenario voy a tener problemas de relajación, ¿sí? Y de hecho la FEI se va a reducir. La FEI es la... No, no, sí, la FEI se mantiene. Pero la, la eyección se reduce y la FEI se mantiene. La, la, la eyección se reduce porque como la cavidad va a ser más chiquita, menos sangre le entra. Entonces la eyección se reduce. Pero, básicamente, eh, el temita es que la FEI se mantiene porque la FEI es la fracción de eyección. ¿Cuánto porcentaje de sangre eyecto? Entonces, si la cavidad se reduce, yo suelo mantener una FEI. La FEI sigue normal, pero en realidad eyecto menos, ¿sí? Ok. Entonces, eso es ley de Laplace, ¿sí? Y después viene lo que es impedancia aórtica y geometría ventricular, ¿sí? Bueno, la geometría Fran, ventricular, perdón, ¿qué pasó? la fracción de eyección entonces sigue normal, pero es como que, o sea, es proporcionalmente más chiquita. No, no, la fracción de eyección sigue normal, ¿sí? Ok, Pero la eyección es menor. O sea, la FEI es la fracción de eyección.
¿Cuánto vos tenés en el volumen, en el ventrículo izquierdo a la fase de eyectar? Ciento, o Cien- sea, 120. 120 mililitros, ¿sí? Pero lo que va a pasar acá, que en realidad no tenés 120 mililitros, porque tuviste hipertrofia concéntrica. O sea, la fe ahí está reducida, ¿se entiende? Digo, Claro, el volumen de final de diéster está reducido, ¿se entiende? sí, sí. Entonces vos eyectás menos, pero la fe se mantiene, porque vas a eyectar la misma fracción, ¿sí? Listo. Entonces nada, la FEI va a estar mantenida en valores normales, pero la eyección va a ser más chiquita, ¿sí? Va a ser menor la eyección. Ahora sí. Bueno, entonces ahí tienen básicamente el determinante de la poscarga de la ley de Laplace, ¿sí? Esto puede llegar a afectar en lo que se opone a la eyección, ¿sí? Y luego tenemos lo que es geometría ventricular e impedancia aórtica, ¿sí? Entonces, la geometría ventricular afecta es la tensión sistólica sobre la pared, ¿sí? O sea, cuando hablo de geometría ventricular, hago referencia al diámetro, al espesor y cómo está constituida las paredes, ¿sí? Y la geometría ventricular está un poco relacionada con el concepto de la ley de Laplace que recién vimos, ¿sí? Eh, entonces, la ley de Laplace decía que la tensión que sufren las paredes de una cavidad es directamente proporcional a la presión de esa cavidad y a su radio e inversamente proporcional a su espesor, ¿sí? Es decir, las paredes de un ventrículo soportan una mayor tensión o tendrán mayores dificultades para la expulsión cuando mayor sea la presión. Entonces, por esto deben desarrollar, se deben desarrollar para la expulsión, deben hacer hipertrofia concéntrica, ¿sí? Mientras mayor sea el diámetro de la cavidad y cuando menor sea su espesor. Es decir, básicamente, si la presión que necesitan, ¿sí? Si el ventrículo, ¿sí?, maneja grandes presiones para abrir la válvula aórtica, le va a costar más contraerse. Eso es básicamente la ley de Laplace. ¿Se entiende? Y el concepto básicamente, ¿sí?, de geometría ventricular habla también de lo que es el diámetro, el espesor y la constitución de las paredes. Entonces, el concepto este de geometría ventricular, o sea, si ustedes básicamente tienen al ventrículo, en vez de este tamaño, lo tienen aumentado de tamaño, está como el ventrículo dilatado, aumentó en longitud, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que por un lado la cavidad está aumentada, entonces yo a medida que le meto sangre, lo que va a pasar es que como el diámetro de la cavidad de la geometría ventricular se modificó, lo que va a pasar acá es que si yo le meto sangre, no va a alcanzar su punto óptimo de contracción, porque no estoy estirando mucho las paredes, ¿se entiende? Entonces eso afecta, ¿sí?, lo que es, me va a provocar que el contraer me cueste más, ¿sí? Esto sería como la aplicación de la ley de Frank Starling, ¿sí? Y también la constitución de sus paredes, ¿sí? Si yo acá, en vez de músculo, me dio un infarto o alguna otra patología, y acá en vez de músculo tengo tejido cicatrizal, esto también va a provocar que se me dificulte el contraer, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de geometría ventricular, no hago referencia a si es cuadrado o círculo, sino que hago referencia al diámetro. Si el diámetro está aumentado, me va a costar más contraer, ¿sí? Si el diámetro está reducido, me cuesta menos contraer, ¿sí? Eh, y si el espesor está aumentado, me, me va a costar, voy a tener hipertrofia concéntrica, entonces contraigo más fácilmente,
¿sí? Y el tema de la constitución de las paredes. Si yo tengo una interrupción de la contracción de las paredes, en vez de tener eh, tejido muscular, tengo tejido cicatrizal, tengo cicatriz, ¿sí? Obviamente me va a costar más contraer, ¿sí? Ese sería el determinante de la geometría ventricular, ¿sí? Y luego tenemos el de la impedancia aórtica, ¿sí? Entonces, la impedancia aórtica es la presión de la aorta dividida por el flujo aórtico instantáneo. Representa la resistencia del arco aórtico a la salida de la sangre de la cavidad ventricular. Involucra tanto la resistencia de sus paredes o continente como la del contenido, una columna de sangre que debe moverse contra la gravedad que se encuentra al valor de la presión arterial diastólica. Es decir, la impedancia aórtica, yo tengo acá la válvula aórtica. Entonces, la impedancia aórtica es todo lo que se opone a que la válvula aórtica se abra. Esto va a ser constituido por sus paredes, ¿sí? Que conforman por las paredes que conforman la válvula aórtica y por el contenido y por la columna de sangre que tiene acá. ¿Se entiende? Todo esto se opone a que se abra la válvula aórtica y eso es impedancia aórtica, ¿sí? Acá también lo que puede llegar a pasar es, por ejemplo, una estenosis de la válvula aórtica o puede pasar directamente una calcificación. Entonces, todo esto me va a provocar, ¿sí? Que si hay una afección a nivel de la válvula aórtica, la impedancia aórtica va a estar aumentada. Entonces ahí la poscarga está aumentada, ¿se entiende? Y por último, la resistencia vascular periférica, ¿sí? Como ustedes saben, ¿sí? Resistencia vascular periférica es la resistencia, ¿sí? Que se opone al flujo de la sangre por los vasos periféricos, por los vasos chiquitos, ¿sí? Si hay una resistencia que se opone a que la sangre circule, a la sangre le va a costar más circular, ¿sí? Y por ende, esto después me repercute en mi poscarga, ¿sí? Si yo tengo básicamente la tensión arterial, la presión arterial elevada, ¿sí? La poscarga va a estar elevada, porque voy a tener la resistencia vascular periférica elevada, ¿sí? Al tener la tensión arterial o presión arterial elevada, lo que va a pasar es que hay una resistencia al flujo de sangre. Entonces, cuando yo quiero eyectar sangre por el ciclo cardíaco, como que hay algo que se opone, entonces voy a tener que eyectar con más fuerza, ¿se entiende? Y eso es básicamente la resistencia vascular periférica, ¿sí? Ahora, para hablar de la resistencia vascular periférica, habría que hablar de todo este quilombo, ¿sí? De esta ecuación, pero todo esto se ve, o sea, la resistencia vascular periférica la vamos a volver a ver en lo que es tensión arterial, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente definiciones, ¿sí? El volumen sistólico es la cantidad de sangre que bombea al corazón cada vez que late. Cuánta sangre eyecta el ventrículo izquierdo por latido, eso sería el volumen sistólico, ¿sí? Eh, bueno, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho eyectan la misma cantidad de sangre, ¿sí? El ventrículo izquierdo contiene alrededor de 120 mililitros de sangre, del cual solamente bombea ¿cuánto? 70 mililitros de sangre. Y se va a quedar con 50 mililitros residual. Entonces, esto significa que nosotros inyectamos solamente 70 mililitros por latido y eso corresponde a un 60% del volumen de final de diástole, ¿sí? Y bueno, el volumen de final del diástole es el volumen que yo tengo dentro de la cavidad ventricular al finalizar el llenado, ¿sí? Entonces el volumen sistólico se puede calcular volumen final de diástole menos volumen final de sístole. El volumen de sangre que tengo al finalizar la sístole. Y eso me va a dar 70 mililitros. Entonces, mi volumen sistólico, el volumen que eyecto por latido, el volumen que se eyecta del ventrículo izquierdo por cada ciclo cardíaco, es 70 mililitros. Ahora, si yo quiero saber el volumen minuto o gasto cardíaco,
Simplemente es volumen sistólico por frecuencia cardíaca por minuto y ahí el resultado me lo dan en mililitros. Y el volumen minuto en reposo no es el mismo, ¿sí? Y tampoco es el mismo el volumen minuto en una persona de 70 kilos y el volumen minuto en una persona de 50 kilos, ¿sí? Eh, entonces voy a tener básicamente el índice cardíaco, que el volumen minuto va a depender de la superficie corporal por litro y metro cuadrado, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Lo que yo voy a obtener de esto, bueno, acá ya empiezo a hablar de la tensión arterial. Vamos al otro power que ya hablo de la FEI. Y era este. No, este me habla de ciclo cardíaco. Eh, es este que habla de volumen minuto. Bueno, a ver, volumen sistólico, volumen final de diástole, cómo se calcula el volumen sistólico, cómo se calcula el volumen minuto, el volumen de minuto en reposo, no es el mismo que una persona de 70-50 kilos, ahí se puede calcular el índice cardíaco, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué es la precarga? Biofísica de fluido, la ley de Frank-Starling, ¿qué es la poscarga? La ley de Laplace, ¿sí? Regulación volumen-minuto, ¿sí? Regulación volumen-minuto, regulación volumen-minuto, acá está. Medida de gasto cardíaco, ¿sí? Acá está el concepto que quería. Fracción de eyección, ¿sí? La fracción de eyección se abrega de manera FEI, ¿sí? Es básicamente volumen sistólico dividido volumen final de diástole. Y esto luego se multiplica por 100. Entonces, la fracción de eyección, lo normal es más del 50%. Entonces, la FEI es el porcentaje de sangre que eyecta la sangre, que es el porcentaje de sangre que eyecta el corazón por ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, nosotros si queremos calcular una persona de 2 metros con una persona que mide 1,65, lo que vamos a ver que la persona que mide 2 metros maneja mayores volúmenes de eyección en comparación a la persona que mide 1,65. O sea, no hay valores normales de eyección en este caso porque hay una variabilidad en la altura, ¿se entiende? Entonces, para sacar un consenso y saber si la persona está eyectando de manera correcta, ¿sí? Se utiliza la FEI, que es la fracción de eyección, ¿sí? Entonces, si la persona está eyectando el 50% de su volumen final de diástole, ¿sí? Tiene una eyección totalmente normal, ¿sí? Para eso nos sirve la FEI, ¿sí? Y bueno, obviamente un corazón con hipertrofia ventricular, la FEI se encuentra disminuido, ¿sí? Digo, un corazón con hipertrofia ventricular, dependiendo un corazón con hipertrofia ventricular concéntrica, ¿sí? La FEI se encuentra normal, ¿sí? Y un corazón con dilatación ventricular, que es hipertrofia ventricular excéntrica, la FEI está disminuida, ¿sí? Igual, bueno, eso de contracción ventricular excéntrica y concéntrica lo vamos a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y acá esto es lo que ven, ¿sí? En la hipertrofia cardíaca concéntrica, la FEI está preservada, eh, todavía sigue eyectando arriba del 50%, pero eyecta menos sangre, porque la cavidad está reducida. Y en la hipertrofia cardíaca excéntrica, que es crecimiento en longitud, no en grosor, va a manejar un mayor volumen, pero eyecta muy poquito. Entonces, ahí la FEI está reducida, ¿sí?
Bueno, después tiene la disfunción diastólica, ¿sí? Es la incapacidad del ventrículo para llenarse a bajas presiones auriculares. Esto puede ser por un deterioro de la relajación, que es un fenómeno activo, o un deterioro de la complacencia, que es un fenómeno pasivo. Eh, entonces, el deterioro de la complacencia o fenómeno pasivo, ¿sí? Puede deberse por una hipertrofia ventricular, un aumento del tamaño de los miocardiocitos, disminuye la complacencia, ¿sí? Esto, esto va a significar que requiere una mayor presión para llenarse y hay problemas en el llenado, ¿sí? Es decir, acá no me deja dibujar, una cagada esto. Bueno, es decir, el deterioro de la complacencia, ¿sí? Lo que va a pasar es que hay una hipertrofia ventricular, ¿sí? Hay un aumento del tamaño de los miocardiocitos, ¿sí? Entonces, al estar básicamente aumentados los miocardiocitos, ¿sí? Lo que va a pasar es que disminuye, ¿sí? La complacencia. Es decir, eh, si ustedes le dan sangre y se estira, es un miocardio muy complaciente, ¿sí? Ahora, si sufrió una hipertrofia ventricular, si ustedes le dan sangre, se va a estirar muy poquito, ¿sí? Porque tiene un crecimiento en grosor, ¿se entiende? Entonces va a tener un deterioro en la complacencia, ¿sí? Y a su vez también va a tener un deterioro en la relajación, ¿sí? Le va a costar relajarse a este ventrículo que tiene crecimiento en grosor, ¿sí? Esto también puede deberse a pericardio lleno de líquido, ¿sí? Entonces, al no poder relajarse, va a durar más tiempo la relajación isovolumétrica, ¿sí? Eh, y nada, recuerden que el determinante de volumen minuto es la posición. Si yo estoy en decúbito, el volumen minuto aumenta. Si yo estoy parado, el volumen minuto disminuye, ¿sí? Eh, y también si estoy haciendo ejercicio caminando o embarazo, ¿sí? Si estoy haciendo ejercicio, voy a eyectar más, ¿sí? Ustedes cuando corren el colectivo, su frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, nada, aumenta su volumen minuto, ¿sí? Esos serían uno de los determinantes del volumen minuto. Medida del medida del gasto cardíaco, ¿sí? La teoría, tenemos el principio de Fick, si el gasto cardíaco está elevado, la diferencia de oxígeno entre la sangre venosa y arterial es inversamente proporcional disminuida. Y los métodos de dilución, eh, tenemos la termodilución transpulmonar, se inyecta una sustancia en la sangre y se evalúa si incrementa la temperatura o no. A mayor gasto cardíaco, la temperatura se aumenta, a menor gasto cardíaco, la temperatura disminuye. Otra cosa que podemos utilizar es un ecocardiograma, ¿sí? Que es el gol estándar para evaluar el volumen minuto. Y si no, podemos utilizar una cardiografía por impedancia, que esto suele estar descartado porque es un método poco fidedigno, ¿sí? En todo caso, si ustedes quieren evaluar el gasto cardíaco, simplemente piden un ecocardiograma, ¿sí? Y nos faltaron solamente dos conceptos, que ahora los vemos, ¿sí? Que era eso de los ruidos, ¿sí? Entonces nosotros básicamente vamos a tener cinco ruidos en el ciclo cardíaco, ¿sí? El ruido uno, el ruido 2, el cha, ¿sí? El ruido 3 y el ruido 4, ¿sí? Ok. Entonces, el primer ruido cardíaco suena como loop, ¿sí? Va a ser producido por dos componentes. Va a tener un componente mitral y un componente tricúspido. Y es cuando la válvula mitral y tricúspide se cierra, ¿sí? El primer ruido cardíaco va a ocurrir
en la fase de llenado ventricular, ¿sí? Cuando finaliza la fase de llenado ventricular. Ahí se produce el primer ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco suena como un DUP. Va a ser por un componente aórtico y un componente pulmonar. Va a ser por el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar. Es decir, es cuando finaliza la fase de eyección y es básicamente cuando finaliza la fase de eyección, ¿sí? Entonces, el ruido S1 me marca, ¿sí? Esto está mal. Entonces, el ruido S1 me marca, ¿qué cosa? El final de la diástole. Y el ruido S2 me marca, ¿qué cosa? El final de la sístole, ¿sí? Porque el ruido S2 se produce cuando se cierra la válvula aórtica y la pulmonar. Entonces ahí significa que finalizó la sístole. Y el ruido C1 es cuando se cierra la válvula mitral y tricúspide. Entonces ahí finalizó la fase de llenado. Entonces la diástole ahí ya finalizó, ¿sí? Bueno, el ruido cha es un chasquido de apertura, es una apertura de una válvula mitral estenótica. Es decir, es una válvula mitral patológica, ¿sí? El ruido cha es algo que yo no debería escuchar, solamente cuando hay una patología. El ruido C3 es el tercer ruido cardíaco, ¿sí? Es el galope de llenado diastólico o galope ventricular o protodiastólico, ¿sí? Ocurre por el llenado rápido de la fase de llenado ventricular, ¿sí? Y luego el cuarto ruido cardíaco, que es el S4, es el ruido auricular que crea un galope auricular o presistólico. Es básicamente porque es porque se contrae la aurícula, ¿sí? Es la contracción auricular el cuarto ruido, ¿sí? Entonces, chicos, el primer ruido es seguro, ¿cómo suena? ¿Cómo? Como loop. Como loop. ¿Y por qué se produce este? ¿Qué es lo que se está cerrando? Se cierran las válvulas mitral y tricuspida, o sea, las Exacto. aurículos ventriculares Entonces, esto me marca qué cosa? El cierre, la finalización de la, de la diástole. de la diástole. Entonces, ese sería el primer ruido. El segundo ruido, ¿cómo suena? Como dub Como dub. ¿Y qué me marca el dub? ¿El cierre de qué? De la válvula. de las válvulas aórtica y pulmonar, Entonces, me marca el final de qué? de la sístole. De la sístole. El cha, bueno, apertura de la válvula mitral con estenosis, o sea, patológico. No lo deberían escuchar. ¿Y el ruido 3 qué significa? Es el llenado rápido. Es el llenado rápido, es el galope de llenado diastólico o galope ventricular, protodiastólico. Es el tercer ruido, es el tercer ruido cardíaco. ¿Y el cuarto ruido? ¿Qué es el cuarto ruido? Es la patada auricular, o sea, el llenado activo. Exacto. Entonces, nada, es la onda P por la contracción auricular. ¿Sí? Es cuando se contrae la aurícula. ¿Sí? Entonces, el ruido 1 es normal. El ruido 2 es normal. El ruido cha es repatológico. ¿Sí? El ruido 3 es fisiológico. El ruido 3 lo puedo escuchar en algunas personas normales y en algunos niños. ¿Sí? Entonces lo puedo llegar a escuchar al ruido 3, ¿sí? Ahora, el ruido 4, que es la contracción de la aurícula, ¿sí? Suele escucharse cuando hay patología de la contracción auricular, ¿se entiende? El ruido 4 es patológico, ¿se entiende? Entonces, por lo general, yo tengo que escuchar solamente el primer ruido, el ruido 2, el ruido 3 lo puedo encontrar en algunas personas y ya cuando escucho el ruido 4 es por una patología, ¿se entiende?
¿Se entendió? Ujú. Ok. Ok. Entonces, ¿en qué fase del ciclo cardíaco espera oír el ruido 4? En el llenado activo. En el Sí. llenado activo. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Ok. Entonces el chasquido también es patológico, ¿no? Sí, sí, es por una válvula mitral estenótica. Ah, claro. O Bueno. sea, tenés una estenosis. ¿Sí? Es recontra patológico. Bueno, esto lo vemos mañana. ¿Sí? Hay tiempo para eso. Y mañana vemos lo del yogulograma. Pero bueno, en el yogulograma simplemente les piden saber, ¿sí? Eh, cuáles son las ondas y cuál aparece antes del ruido 1, cuál aparece después del ruido 1, cuál aparece antes del ruido 2 y después del ruido 2, ¿sí? Entonces básicamente nosotros midiendo la presión del pulso venoso yugular podemos básicamente hacerlo coincidir con el ciclo cardíaco. Eso es el yugulograma, ¿sí? Eh, y acá tienen el valor de cada una, ¿sí? O sea, antes del ruido 1, ¿qué era el ruido 1? El final de la diástole, ¿se acuerdan? Antes del final de la diástole encontramos la onda A, que la onda A lo vamos a sentir en el yugulograma como la contracción auricular al final de la diástole, ¿sí? ¿Qué están viendo acá? ¿Qué es lo que sienten en la onda A? El llenado activo, ¿se entiende? Entonces la onda A representa el llenado activo. Luego del ruido 1, escuchan, pueden sentir el valle X, ¿sí? Es básicamente la relajación auricular y el desplazamiento de la tricúspide hacia el ventrículo, ¿sí? Eh, entonces, el valle de la X lo vamos a encontrar, ¿sí? En lo que es la contracción isovolumétrica, ¿sí? Y luego tenemos la onda B, ¿sí? En la onda B, ¿sí? Ocurre después del ruido 2. ¿Qué era el ruido 2? Al final de la, Sístole. al final de la sístole. Entonces, acá, ¿sí? Es el llenado auricular durante la sístole ventricular, ¿sí? La onda B, ¿sí? Va a ocurrir durante la sístole, ¿sí? Que es el que está acá. Y luego el valle de la I, donde yo no escucho nada, ¿sí? Eh, Va a representar la apertura tricúspida y el vaciado auricular. Entonces, el valle I, ¿qué representa? ¿O qué es lo que voy a encontrar acá? La apertura tricúspida, vaciado auricular, voy a sentir qué cosa? El, la fase de El llenado. llenado ventricular. O Sí, sea, exacto, la fase de llenado. Cuando se llena el ventrículo, ¿sí? Y así es el yogulograma y así es como lo tienen que relacionar con las distintas fases de cos, del, del ciclo cardíaco, ¿sí? Y bueno, después tenemos esto, que es un embole, que lo vemos mañana. Pero igual es bastante fácil esto, ¿eh? Pero lo vemos mañana. Así que esto sería todo por hoy.